Ustedes saben la importancia que le damos acá en el programa cuando, bueno, tratamos temas relativos a la problemática que hay para encarar de una buena vez por todas. Las ideas medio como que pasan y los problemas siguen. Relativo a los temas de la educación acá en el país, ¿no? Y hace poco incluso conversábamos con alguien que había sistematizado todas las escuelas y colegios y liceos que se manejan por otras metodologías alternativas. Son un montón acá en Uruguay. Aparece una cosa realmente originalísima, que después con el diario del lunes de repente uno dice, bueno, pero estaba cantado que tenía que ser así, pero es realmente original. Es un trabajo de Gastón Sosa Michelena que reúne un poco en un material muy importante, me parece un gran aporte al tema que estábamos hablando. Dos de sus pasiones, una tiene que ver con su labor de educacionista, ¿no? Y la otra la de cinéfilo, y se manda un libro que se llama Guiños de un profesor, y entre otras cosas es interesantísimo cómo selecciona cerca de 60 películas, que además las comenta con ese sentido, es decir, hay que verlas para que determinadas escenas que están allí sean tomadas para derivar hacia aspectos que hacen a lo que puede ser una manera más accesible y gustable de aprender y de estudiar. Así que bueno, Gastón Sosa Michelena está por acá, está con su material, una mirada pedagógica tomando escenas de cine para pensar y emocionarse. Y acá ya tenés una beta de un país muy cinéfilo que ya estoy seguro que ya fueron, ¿no? Para buscarle un poco esta otra vuelta a tu trabajo. Pero es muy interesante y está muy claro el objetivo que vos buscás. Te doy la bienvenida, Gastón. Muchas gracias. Muy bueno este trabajo que anda en la vuelta y ya diremos más o menos cómo acceder a él. Pero más allá de esto que dije yo, que es muy poco, es muy sintético, dame una idea general, ¿no? De qué es lo que te propusiste con esto, de lo queremos escuchar en la voz de todos. Claro. ¿No? Bueno, muy amable, Nelson. Para mí no es muy poco, para mí es mucho. Que en este programa prestigioso y contigo digas estas palabras. Bueno, en realidad este libro un poco lo que busca es concretar cosas que uno viene trabajando hace muchos años, preocupado porque la educación de alguna manera trabaje con la motivación, con que sea grato, fresco, y de pronto con un uso de la tecnología más potente, rescatando diversas cosas. Y uno está aprendiendo continuamente. La idea es buscarle un sentido a las cosas. Cuando uno dice el sentido en la educación, el sentido de que Juancito esté en la clase, el sentido del propio profesor que se empieza a analizar vocaciones y todo. Yo recuerdo un taller que hicimos en Artigas, en el cual estábamos trabajando, y de pronto en el taller con alumnos viene uno de los chicos y me dice, profesor, ¿usted conoce a Víctor Frank? Le digo, no lo conozco. Bueno, mire, yo soy un alumno que está preso y tengo la posibilidad de venir a estudiar el AUTO. Se imagina todo el tiempo libre que yo tengo. Y empecé a buscar el sentido en mi vida, el sentido del hombre. Y allí descubrí a Víctor Frank, y un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Víctor Frank, él estuvo preso, encarcelado en la época nazi, y es uno de los precursores de lo que se llama la logoterapia, y él lo que hace es buscarle el sentido al hombre, y no eran los más fuertes ni los más corpulentos los que salían adelante, sino eran aquellos que pensaban en algo por lo cual podían movilizarse, podían encontrar algo. Entonces él decía, el ser humano está sometido a ciertas condiciones biológicas, psicológicas, sociales, y dependerá de cada persona el dejarse determinar por las circunstancias o enfrentarse a ello. Y eso tiene todo un sentido para que nosotros pensemos más allá de lo curricular, que es la matemática, la biología, el dibujo, que el chico sepa hacer esto. La persona
la persona que hay detrás, Claro. y la formación de un ciudadano por sobre todo, ¿no? Ajá. Ahora, acá por ejemplo decís del cine al aula, ¿no? Un viaje de la butaca a la silla del salón. Ujú. Y lo ejemplificás con una serie de películas, ¿no? Eh, vas ahí pones esperando a Superman, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver un poco también con el tema de los cupos, ¿no? Sí. La gente, ¿no? También pones, hasta citas alguna película muy concreta. Sí, también, y una donde los situación. padres se pelean en Estados Unidos, Sí. ¿no? Acá pasa también. Acá pasa también. Cada capítulo se va enganchando uno con otro. Digo, empiezo por el lado del cine de mis propios padres, la juguetería que tenían en Pan de Azúcar, el primer televisor que hubo allá, que lo llevó mi padre a la juguetería, la gente miraba en la vidriera, cómo me voy acercando cuando me llevan a ver El Padrino. Después el aula, la educación. Estaba jugando al fútbol y me dice, con 14 años, dale, vamos. Y digo, ¿a dónde? No, que vamos al cine. No, que cine, estoy jugando. De golpe estaba viendo El Padrino y quedé emocionado, impactado. Las escenas las recordé. No es mi mejor película, pero es una película que impacta. A veces no es la mejor película. Hay cosas que nos impactan y nos mueven. Y de ahí sigo encadenando con distintas cosas sobre la tecnología. Y ahí llego al cine. Y del cine al aula. Y ese capítulo que tú nombrás aparece Esperando a Superman, en donde en un gimnasio 900 personas, 900 padres están esperando que su hijo... Es un sorteo. Un sorteo, por un bolillero. O sea, en la película muestra un bolillero, sale el 8, sale el 12, y salen 38 lugares, y hay 900 tipos. Bueno, acá hay institutos, por ejemplo en educación física, que se hace el sorteo. Hay 2.000 anotados y entran 400, entran 500. O sea, el 75% tienen que arreglarse o pagando un privado o decidiendo qué hacer. Lo pinta muy bien, por eso se llama Esperando a Superman, Guggenheim, el director, porque dice, no hay que esperar a Superman, hay que luchar por uno mismo y la solución estará en ti mismo, ¿no? Ajá, está genial. Bueno, y a ver, primero te detenés en unas 10 películas que hacen un poco al tema, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo que sé, Semilla de Maldad, ¿no? Que la hemos visto, ¿no? Sí. Aquel centro, bueno, la recordamos. No todo el mundo la ha visto, ¿no? Pero el rock bailando alrededor del reloj de claro, Cali y los cometas, y que fue la primera vez que se introduce el rock en el cine. Y que desparramó el rock Tremendo, por todo el mundo. Tremendo. ¿No? Y con unos actores de primera, ¿no? Glenn Ford es uno de los tipos que más películas ha hecho, y con dos líderes allí en el salón, que dos figuras maravillosas de la actuación. No, pero vos vas un poco al planteo del problema, ¿no? El problema, ¿no? claro. Que es algo que puede estar pasando ahora. Sí, porque... ¿Qué sé yo, cuántos colegios? No, porque allí aparecen las tribus bien determinadas con esa diversidad de culturas que hay entre los alumnos que hay ahí, la confrontación, la delincuencia, el líder blanco que es Big Morrow, aquel viejo de combate, que yo lo veía de chico, una serial, ¿te acordás? De Jaque Mate Rey 2 llamando a Torre Blanca. Ese era el sargento Sanders, sí, creo que. Bueno, y Big Morrow acá hace de un forajido, tipo que anda con cuchillo dentro de la clase, y por ahí aparece el otro líder, que es Sidney Poitier, que de alguna manera él tiene otras vetas que lo acerca más a lo cultural, algo, y ahí Glenn Ford como maestro trata de generar un clima muy complejo en una sala que se repite perfectamente, donde tiene que recurrir al cine, él ve una película y allí a través de eso es un disparador. Él usa parte de lo que a mí me gusta usar, que no es tanto la película completa, sino ver una escena para discutir, este es malo, este es bueno, no, pero este no es tan bueno, porque roba. ¿Y por qué roba? Y ahí empiezan a discutir. Algo que se podía trabajar muy bien con Ladrones de Bicicleta, de Vittorio De Sica, y Sabatini, dos tipos tan distintos en su ideología, en su forma de pensar en la dirección de una película, sin embargo se complementan maravillosamente. En esta película... Que roba porque lo habían robado el tipo necesita un laburo, entonces necesita pintar carteles
creo, con una foto de Rita Hayworth. Y el tipo va a pintar, necesita una bici, él la tenía empeñada y ahí aparece la mujer, siempre la mujer con esa fuerza moral que saca adelante y dice vamos a sacarla del empeño, saca la bicicleta y se la roba. Y después él se ve en la encrucijada si no tiene que robar una bicicleta para seguir trabajando. Y pones el caso también de alguien que le pasa algo en un banco también, ¿no? De que al final entran unos ladrones, no se llevan la plata, pero se la embolsa el banquero. Sí, ¿no? Esa película es una película que en realidad yo me juzgué por qué la pongo. Porque digo, en realidad de educación no tiene nada. Elliot Good trabaja y Christopher Plummer, que para mí es el actor secundario más grande. Es todo muy normal, no es como una película, es como la vida misma. Pero es un breve thriller que en realidad si un cineasta la mirara diría que es una película una más, pero yo rescato dos cosas. Una es la estigmatización de las figuras en la vida ciudadana. Por ejemplo, el malo es el malo, es el proxeneta, es el ladrón, es el delincuente, es el que hay que aplastar. Que ahí es Christopher Plummer, que es el ladrón. Y el otro es el bueno, un tipo trabajador, honesto, de familia, el cajero. Pero sin embargo, cuando el primero le va a robar al segundo, hace una treta, le da unos pocos pesos y él se esconde para quedarse con la plata. Y yo hago un juego como un guiño en que en definitiva los ciudadanos que no somos ladrones, muchas veces o jugamos la lotería para ganarnos lo que no podemos por otros lados, o nos entusiasma de repente lo que este tipo hizo no fue tan malo. Genial. Y después, ¿cuántas de cuántas películas sacaste? Pues la parte 2 y la 3 sí. se parecen bastante. La 3 porque además es una ficha. Una de ficha, películas sí, que sí. elegís. Pero, ¿cuántas películas son? ¿65? Sí, en la parte 66. 66. Bueno. En la parte 3 ahora vamos a tener que elegir alguna, ¿no? Bueno. Vamos a poder hablar de la 66. Claro. Pero te voy a dar un descansito breve, bueno, un par de minutos, muy y ahí amable. vamos a tener el ejemplo concreto, ¿no? De lo que es este método que vos planteás. Perfecto. Tal escena de tal película, y ¿Qué significa eso a nivel del aprendizaje, de la educación, ¿no? Cómo interpretarlo, cómo desarrollar algún aspecto que tenga que ver al conocimiento a partir de esa escena. Correcto. Fantástico. Bien. Una mirada pedagógica tomando escenas de cine para pensar y emocionarse, ¿no? Y aprender, ¿no? Y bueno, incursionar de repente por lo que te marcan los mismos planes de estudio habituales de una manera mucho más llamativa, entretenida y que le guste. Sí, como estrategia pedagógica. Esto no es curricular, no habla de las materias, ¿no? Claro. Bueno, de las 66 películas, sí. A ver, por ejemplo, de 12 hombres en pugna, sí. que es una que la vio mucha gente, sí. Y que tiene mucho que ver, mucho, es un clásico ya, mucho, ¿no? Sí, del año 57. ¿Qué es lo que elegiste? ¿Qué rescatamos? Claro. Básicamente el tema de dudar. En la enseñanza la palabra obvio habría que sacarla del diccionario de la pedagogía, pero habría que poner bien grande dudar. Si no se duda, no se aprende. Ahora, no es la duda en espiral de caer en un saco roto y dudar y dudar. No, tampoco estoy hablando de una duda que los griegos nos hicieron pensar tanto. Estoy pensando en la duda como el argumento, como el no comerse la pastilla, lo que me dicen, o como lo dice ya está, o como lo dice Wikipedia, está, palabra santa. Sino que dudar para argumentar, para pensar, para discutir, para generar el criterio, como decía el gran Figari. Dice, primero fomentar el criterio, el ingenio, más que esa capacidad de inventivo reproductivista. Entonces, esta película como anillo al dedo, pero claro, es uno solo el que duda. Duda, pero además, ¿por qué duda? De 12 es uno solo, exacto. Los demás quieren condenar a un tipo. El juicio es 12 hombres en un jurado, tienen que por unanimidad, ¿es culpable o es inocente? Entonces, 11 dicen, porque es muy claro que parece ser culpable, y él dice, denme la oportunidad de dudar, y si me convencen está bien. Entonces, el tipo que no. Esa mano alzada, después lo hacen en forma secreta y ahí duda otro y salen 10 y después empiezan a dudar 2 más
Y después hay alguien que pregunta ahí, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y la respuesta no, es pensar. Claro, no, está muy buena cuando él levanta la mano y todos dicen, somos los dos y ya nos vamos, esto es rápido. Y él dice, no, yo dudo porque no sé que sea inocente, pero tampoco que sea culpable. Y el de al lado dice, siempre hay uno que, como siempre hay uno que te rompe el chiquero. Dice, pensar que estaba todo claro y ahora está. Y el tipo después le empieza a dar argumentos bien claros, que el testigo, que era un viejo rengo, no podía haber estado en 12 segundos para haber visto tal cosa, o no podía haber sucedido tal porque la lógica no lo permite. Y uno dice, pero lo dijo el fiscal. Bueno, pero que lo haya dicho el fiscal. Bueno, pero usted piense, piense primero. Sí. El baño del Papa, sí. acá te centrás en el diálogo entre el padre y la hija. Que quiere estudiar, ¿no? Ahí está. El papel que hace nuestro gran actor Troncoso. A mí me parece que pinta muy lindo el contexto, pero digo, más allá de ver el baño del Papa, es ver un contexto regional, una situación que sucede, en este caso en Melo, cercano a Yaguarón, cercano a toda la zona fronteriza, y cómo gente por generaciones y generaciones vive así, de esa manera, y la hija dice, no, yo quiero hacer otra cosa. Yo escucho radio, a mí me gustaría el periodismo, y dice, tal vez yo pueda salir por este lado. Ahora, la cabeza del padre no es que sea necia o rígida, porque él no ve que pueda ser un tipo con el periodismo. Sí, él vivió así, y el padre también, y el abuelo también. Vivieron muy pobres, pero vivieron. Entonces, está interesante analizar ese tipo de diálogo, ¿no? Entre padre e hijo, la relación y el ponerse en un lugar y en otro, que es uno de los grandes conflictos que existen también en nuestra sociedad, ¿no? El diálogo entre las partes, ¿no? Uh-huh. ¿Y como Ícaro? Bueno, y como Ícaro tiene varias cosas. Sí. Tiene algún elemento que yo recomiendo un cortometraje español, que no es una película, que se llama Psicópolis, en el cual es un psicólogo social que va a hacer una especie de experimento en realidad en la clase, y él allí pasa por una cantidad de situaciones que están ilustradas incluso en algunas películas. En Y como Ícaro en particular aparece una escena brutal que es referente a la obediencia. El tema educativo ahí sería sumisión, autoridad y el experimento. Sumisión a la autoridad es un experimento que se hizo, fue un hecho verídico, y en este caso es una pareja que aparentemente se contrata por el diario para que vengan a hacer un experimento y a cambio le pagan unos dólares, en donde uno le tiene que dar una dupla de cosas, por ejemplo, cielo azul, sol caliente, y luego le va a decir solo cielo o solo sol, y el otro le tiene que decir la pareja, azul, o sea, entonces cree que el otro, que está atado a una especie de silla eléctrica, cree que el otro tiene que memorizar y nada más, y cada vez que no dice la palabra corriente le da un shock eléctrico, y va subiendo, pero el tipo ve que va subiendo y sigue. Y mira al doctor, y el doctor le dice, sí, usted está contratado para esto. Entonces el tipo no razona ni nada, dice, bueno, la autoridad me lo dice, yo confío en ella y lo hago. Entonces esa es la falta de criterio a veces en las cosas. Me lo dice. Le iba aumentando una potencia de electricidad. Le iba aumentando ahí, de 15 en 15 cada vez que la respuesta era incorrecta. Pero en realidad no había. Pero no, era toda una simulación. Del otro lado no lo había y el otro era un actor. Pero el de este lado no lo sabía. Entonces, ahí lo interesante, hay que olvidarse de todo esto que estoy contando, es qué significa la obediencia a una autoridad sin razonar, sin pensar, y nos pasamos pero diariamente, no hay que ir a la educación para eso, nos pasa en un instituto, nos pasa en un ente público-privado cuando yo voy a pelear por una cosa y dice, no le podemos dar el servicio, ¿por qué? Porque la computadora dice que no, porque dice tal cosa, no, pero el número se lo da a tal hora, pero escúcheme, me vine de tal lugar, o sea, algunas cosas que a veces no se piensan, no se razonan y se deshumanizan cuando faltan criterios a veces para resolver determinadas cosas. Uh-huh. Bueno, tenés la lista de Slinder también y Casablanca que la juntás a las dos, ¿no? Sí, bueno, la junto porque de alguna manera
hay unos diálogos ahí que parecen interesantes de trabajar, en la cual, bueno, por cosas distintas. En la lista de Slinder está muy bueno lo que le pregunta Slinder al jefe nazi, sobre qué cree que es el poder para él. Es muy interesante ese diálogo. O sea, la película es interesante por mil cosas, pero solo detenerse en ese diálogo está interesante. Slinder le pregunta ¿y cómo es el poder? Y el poder es llevarse todo por delante, yo tengo el dominio y hago lo que quiero. Y el otro le demuestra que en realidad el poder es cuando tengo la capacidad de decidir si sí o no. O sea, poner en juego eso y decidir cuándo perdonar. Y el otro realmente, el nazi, ¿no? El nazi por primera vez se pone a pensar lo que dice y luego lo lleva a cabo. Anda por allí en uno de los espacios, le pide a 2 de los guardias que agarren a uno de los judíos que está ahí y le pone el revólver en la cabeza y decide no matarlo. Y el tipo ahí recuerda las palabras de Linde y dice, esto es poder. Es tremendo, ¿no? Sí. Es una escena... ¿De Casablanca? Bueno, de Casablanca, hay una escena que no la recorté yo, la saqué de YouTube, en donde están en el bar de Rick, en el cual... bueno, es la resistencia, ¿verdad?, a los nazis, y allí están los franceses, pero en el bar está predominando la música de 5 o 6 nazis que están cantando sus sonatas y su música, y allí aparece el luchador socialista, el líder, que es el esposo de Ingrid Bergman. Y el tipo se sale de sitio porque dice, ¿cómo vamos a estar sumisos hasta en la música? Y Rick le dice al pianista que haga lo que le pide, que es cantar la Marsellesa. Y allí se levantan todos y empiezan a cantar la Marsellesa, y esto emociona realmente. Y los demás, los alemanes, quieren cantar más fuerte y no pueden, y lo terminan siendo sometidos por la música, por la cultura de esto, por ese respeto que no tienen y que se lo ganan así. Y yo esto a veces lo trabajo con gurises, que es el respeto al otro, es el respeto al hincha fanático de Nacional, a escuchar el de Peñarol y no darle una bofetada porque sea Peñarol. O sea, a escuchar argumentos en otras cosas, a respetar a otro, a respetar determinadas cosas. Y en este caso, en vez de agarrar a piña a los nazis, ya que pongo el ejemplo deportivo, los tipos cantan más alto, con emoción y con hidalguía, y hace que los tipos entren en silencio, ¿no? Bueno, te tiro una más, sí. De las 66 Tiempos Modernos, por ejemplo, que también es otra que la vio todo el mundo, ¿no? Sí, Tiempos Modernos es una película imprescindible para generar el área de administración. Yo trabajo los primeros 20 minutos hasta que parece que queda loco Chaplin y lo llevan en una ambulancia, porque allí está Ford, está Taylor, hay una cantidad de figuras de los principios de administración como para trabajar el trabajo propiamente dicho, la alienación, el trabajo en cinta, la división del trabajo, lo que genera todo esto. Ahora, hay otra película que no es tan conocida y que apunta a esto, que es del 36, y es una película mucho más actual, que trabaja muy bien esto y que para mucho público le puede ser más apetecible en la parte gráfica, en la parte escenográfica, que se llama Hecho en Dagenham. Dagenham es una ciudad de Inglaterra en donde allí la Ford, y este es un hecho verídico además, la Ford hace sus autos y allí los hace en cinta y a las mujeres le paga menos, pero mucho menos, 10 veces menos. Entonces ahí se empiezan a revelar, ¿por qué? Porque son mujeres, porque no hacen un trabajo calificado. Y allí surge una líder que empieza a movilizar y empieza a poner en juicio a los jefes, a los empleados y a sus esposos. ¿Por qué va a ser no calificado hacer un elemento básico de un auto como ser el asiento, el cuero, coserlo, armarlo, el confort que implica un auto? O sea, un auto no es solo los neumáticos y el motor. Y es un hecho muy interesante que terminó en una ley de equiparación. Un hecho muy interesante para trabajar en bueno, hay un desarrollo en la segunda parte del libro de estas 66 películas, ¿no? Sí. Pero después te mandás una ficha de cada una de ellas
Que bueno, yo qué sé, por ejemplo, en una que no tocamos, pero que es otro tipo de cosas, por ejemplo, Los sueños de Akira Kurosawa, ¿no? Sí. Dice, bueno, vas poniendo, ¿no? El año, el director, el país, los actores, haces una síntesis de la película, Sí. y después viene la escena que elegís y dice, bueno, capítulo 5, dice, el hombre en el museo mira el cuadro de Van Gogh, se introduce en él y recorre los pasos del pintor. Es un recurso para aproximar al público a un museo o a una obra, para ser parte al pensar y sentir el arte, una forma de hablar de la cultura dominante salvando distancias. Temas educativos que parten de esa escena, bueno, pone participación, integración y estrategia cultural, diseño y obra, razón y sensación, conformismo, gusto y cultura, educación y arte. Bueno, y así pasan con este detalle siempre, ¿no? Digamos, los datos técnicos de la película, la síntesis, la escena y el tema educativo. Y el tema educativo, ¿no? Eso es lo interesante, relacionar qué escena, qué parte de la película podía ser interesante para trabajar. Esto es muy interesante porque en realidad el acceder a un museo tiene sus complicaciones en la cultura, y esto ha permitido a muchos chicos y a grandes también ese juego de meterse adentro del cuadro, que también lo hace Akira en la escena de los cuervos y el cuervo y el trigal de Van Gogh, porque el tipo se mete en el cuadro y camina por él e incluso dialoga con el propio Van Gogh, que lo hace un actor muy conocido, director Scorsese, y allí ellos están pensando en el meterse adentro, en el ser parte. Entonces yo puedo empezar a trabajar qué significa ser parte de algo, ser incluido, y me voy de meterse en un cuadro, me voy a discutir ser parte del barrio, ser parte de mi grupo social, querer estudiar en este medio o en aquel otro. Digo, son parte de eso, y sobre todo el juego de la cultura, o sea, qué es la cultura, cómo se aprecia la cultura, etcétera, etcétera. De alguna manera lo explicamos con esta ficha. Buenísimo. Dos o tres cosas. Sí. El libro es de Torre del Vigía, tiene una muy buena distribución, ¿no? Sí, sí. Calculo que está a mano en un montón de librerías. Torre del Vigía, de Juan Antonio Varese, el gran historiador de Naufragios y tantas obras más, nos dio la oportunidad de hacer este trabajo, más allá que en realidad lo producimos nosotros mismos, porque bueno, hicimos la corrección, la editorial y todo eso, y lo distribuimos a través de Guzzi en todas las librerías de Montevideo y del interior en las que lo piden. Y si no, nos pueden llamar por teléfono, que acceden, y el libro está a 340 pesos en las librerías, y bueno, ¿no? A ver, profes, sí, ¿no? Es para todo el mundo, ¿no? Y sobre todo los que aman el cine, ni hablar, ¿no? Acá tienen otras vetas, otra significación de las películas, pero los profes, ¿no? Sí, sí. Maestros, ¿no? Exacto, maestros, gente en formación docente también. Claro. Y público en general, me han llegado ya gente que lo ha leído y que de repente es ama de casa, y que dice, hay un par de enfermeros lo compraron y me dijeron, mirá, la verdad que de ahí rescaté cosas como la que estamos hablando, o sea que espero que sea un aporte. Bueno, no, sin duda que es un aporte. Muy buen trabajo, Gastón, realmente un gusto que hayas estado acá, y bueno, ya seguiremos porque estos temas son hoy por hoy, bastante más importantes de lo que todos creen, ¿no? Gastón Sosa Michelena, autor de Guiños de un profesor, educación y cine, una mirada pedagógica tomando escenas de cine para pensar y emocionarse. Un gusto enorme. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, y nosotros además del libro hacemos talleres en UTU Central, en este caso todos los 14, ya hicimos el 14 de marzo, luego el 14 de abril, mayo, y está invitado todo público en general, donde in situ hacemos esta experiencia, trabajando con escenas y haciendo un taller con el público que esté ahí. Muy amable. Y ahí capaz que está el libro también. Y también, un abrazo muy agradecido.